Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Giovanni Villacorte Correa, estudiante de Agronomía de la Escuela Agrícola Pecuaria y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sea Palmira. Hoy hablaremos sobre la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Tipo de actividades microbianas: el metabolismo, crecimiento, la evolución, diferenciación, comunicación, intercambio genético, motilidad. En el metabolismo, las células captan nutrientes, los transforman y expulsan los desechos. En el crecimiento, los nutrientes del ambiente son transformados en nuevo material celular para formar células nuevas. La diferenciación, algunas células pueden formar nuevas estructuras como esporas. La comunicación, las células interrelacionan entre sí mediante mensajeros químicos. Intercambio genético, las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos. La motilidad, algunas células son capaces de autopropulsarse. En cuanto a la velocidad, tenemos la natación, el deslizamiento. La natación, esta se logra gracias a una estructura llamada flagelo, el cual funciona tirando de la célula o empujando en un medio líquido. En bacteria, los flagelos no rotan a una velocidad constante, sino que la aumentan o la disminuyen en relación con la fuerza protomotriz. En el deslizamiento es una forma de movimiento más lenta y más suave y se produce normalmente en la dirección del eje mayor de la célula. Está impulsado por la energía de la fuerza protomotriz y después este movimiento se transmite a proteínas complementarias en la membrana externa. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Es un grupo de células derivadas de una sola célula parental por divisiones celulares sucesivas. Las poblaciones de células interrelacionan con otras poblaciones en comunidad microbiana. La abundancia y diversidad de cualquier comunidad microbiana está estrictamente controlada por los recursos disponibles y por las condiciones que prevalecen en la comunidad. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de la población y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Las poblaciones microbianas pueden interrelacionar entre sí de manera beneficiosa, neutra y perjudicial. Las características de los hábitats difieren notablemente, ya que un hábitat que es favorable para el crecimiento de un organismo puede ser perjudicial para otro. La actividad microbiana ejerce una gran influencia sobre el ecosistema, ya que se expanden y se contraen en funciones de los recursos y las condiciones disponibles de las diferentes poblaciones de organismos que pueden soportar. A medida que los recursos y las condiciones de un hábitat microbiano cambian, las poblaciones de células crecen y disminuyen de manera que cambian la composición de la comunidad y redefinen el ecosistema. Sintéticamente, mediante un mapa de ideas, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Además del carbono, la nueva materia orgánica contiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos de la vida. Para sintetizar el ATP y nueva materia orgánica, la luz es utilizada por los fotótrofos, aporta energía al ecosistema. La energía del ecosistema es una forma de carbono orgánico eh, en forma de luz solar y sustancias inorgánicas reducidas. Alimenta la actividad catabólica del organismo quimio-orgonótrofos. Esta actividad oscila en la materia orgánica mediante la respiración o la fermentación que producen diversas sustancias reducidas. Pueden obtener energía de la oxidación de donadores eléctricos inorgánicos como el H2, el Fe2SO o NH3. Explique el concepto de microambiente empleado el ejemplo microambiente de oxígeno en tierra. Las condiciones fisicoquímicas en un microambiente están sometidas a un cambio brusco tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, las concentraciones de oxígeno que se muestran las partículas del suelo representan valores instantáneos, mediciones realizadas en las mismas partículas tras un periodo de intensa respiración microbiana o alteración causada por vientos, lluvias o por animales de los suelos
por animales de los suelos. Podrían diferir drásticamente de la que se muestran durante estos procesos. Algunas poblaciones pueden denominarse temporalmente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y o por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos por los recursos en un hábitat puede ser intensa y el resultado depende de diversos factores como la tasa de captación de nutrientes, la tasa metabólica inherente, la velocidad de crecimiento. Favorecen que los microorganismos colaboren entre sí, ya que estos permiten llevar a cabo transformaciones que no podrían llevarse a cabo solos. Estas asociaciones microbianas son especialmente importantes para el ciclo anóxico del carbono, las actividades de metabolismo complementarios, la asociación de procariotas nitrificantes o amoníaco. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos como vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Composición del suelo. Tenemos el horizonte cero, el horizonte A y el horizonte B. En el horizonte cero encontramos la capa de materia vegetal sin descomponer. En el horizonte B comprende lo que son suelos ricos en materia orgánica, crecen plantas y un gran número de microorganismos. En el horizonte B está lo que llamamos el subsuelo, acumulación de minerales, humus, acumulación de lixiviados, poca materia orgánica, actividad microbiana menor que en el horizonte A. En el horizonte C, base del suelo, la actividad microbiana generalmente es muy baja. Defina rizósfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. Rizósfera, zona de interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo. La importancia, esta puede afectar el crecimiento de una amplia gama de cultivos, por lo tanto es como sustituto de fertilizantes y pesticidas químicos. Promueven el efecto rizosférico, promueven el establecimiento y la proliferación de poblaciones microbianas, mucho mayor en comparación con el resto del suelo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? El humus, el mineral, microorganismos, raíces de planta. El horizonte cero, primeros centímetros del suelo. El horizonte A, rico en materia orgánica. El horizonte B, elementos minerales finos. El horizonte C, fragmentos de la roca madre. Horizonte D, roca madre. 10. ¿Qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? La CBS, perdón, tiene tiene una función fundamental en la estabilización del suelo en el ecosistema desérticos. Son determinantes en la infiltración del agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. Contribuyen en gran medida a la desertificación, un proceso exacerbado por el cambio climático y la actividad humana. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Varios factores tienen influencias en las actividades microbianas de los suelos. Los factores naturales, cambios climáticos, condiciones geográficas, profundidad, propiedades físicas, químicas y biológicas. Y los factores antropogénicos, contaminación y manejo agrícola. Tal actividad varía en función de diferentes factores, como el uso del suelo, mineralogía, cobertura vegetal, prácticas de manejo, calidad de los residuos que entran al sistema, entre otros. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Por el aislamiento a largo plazo de microorganismos en el agua subterránea del subsuelo profundo que no ha experimentado recarga, se ha sugerido como mecanismo para la especiación alopátrica. Alopátrica. La emergencia de una nueva especie microbiana como consecuencia del aislamiento geográfico.
Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Pueden tener mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiana, a través de la renovación de carbono y nutrientes, porque mantienen las funciones esenciales de la salud del suelo. Nombre 5 grupos microbianos y sus funciones. Microbios. Bacterias fijadoras de nitrógeno, simbióticas de vida libre y, y endofíticas. Apoyar la productividad de las plantas al suministro de diferentes nutrientes limitantes, el nitrógeno, a las plantas. Cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Ayuda en en la restauración de tierras degradadas. Hongos micorrízicos absculares, ectomi- ectomicorrízicos y micorrízicos ericoides. Proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades, sequías y otras tensiones ambientales en ecosistemas degradados y pobres en nutrientes. Bacterias solubilizantes de fósforo. Puede construir hasta el 40% de la población cultivable de la bacteria del suelo. Bacteria nitrificantes y desnitrificantes. Reducir indirectamente la productividad de las plantas porque alrededor del 50% del nitrógeno del suelo disponible se pierde al ecosistema por los procesos de nitrificación y desnitrificación. Nombre tres factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. Es un factor clave para determinar el grado de liberación de nutrientes lábiles inmovilizados debido a la muerte de células microbianas y la disponibilidad de nutrientes liberados cruciales para el crecimiento de las plantas y el funcionamiento del ecosistema. Puede considerarse como el mayor impulso ecológico para controlar diversas funciones de los ecosistemas a nivel mundial. Se consideran ampliamente como el índice de fertilidad del suelo y productividad del ecosistema. ¿Por cuáles factores gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La estacionalidad, los factores del suelo, la temperatura, el SMB, el estado de los nutrientes. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. El SMB actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles. Es importante en la supervivencia de las plantas, porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado, porque se supone que los factores que proporcionan viabilidad a la comunidad microbiana del suelo mejoran la conservación de los nutrientes del suelo en forma de un tamaño más alto de SMB debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. Al estudiar el efecto de la alteración climática de los tipos de ecosistema, podemos esperar que la SMB tenga una menor variabilidad temporal debido a menores alteraciones. ¿Qué, qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Que se puede lograr una rápida recuperación de la productividad del suelo en el área deforestada mediante la forestación de las plantaciones mixtas en asociación con bioniculantes adecuados, que pueden ser un buen estimulante microbiano para el mejoramiento, para mejorar la productividad del ecosistema y el SMB. Pues aquí podemos ver la bibliografía de donde sacamos la información. Muchas gracias por su atención.